Bueno, buenas a que se conecta el video. Estábamos en ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿cierto? Y hablábamos de que las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos permitían decir, bueno, más que una función, nos permitían decir más que una función, si eso no es analítica, nos permitía decir cuando una función no es analítica. Sí, o sea, eso es importante, o sea, es importante conocer cuáles funciones no son analíticas, ¿sí? En ese sentido, pues tratando de conocer cuáles son las funciones que no son analíticas, pues podemos aplicarle las ecuaciones, ¿sí? Entonces llegamos, tomamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las aplicamos, y al aplicar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues nos damos cuenta que, pues, esta función o esta función es o no es analítica, ¿sí? ¿Cómo? Tomando la parte real, tomando la parte imaginaria y pues verificando esas ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver, yo creo otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo ahí de una función, bueno, de funciones, calculamos las ecuaciones, miramos qué pasa cuando calculemos las ecuaciones. Y después de eso vamos a empezar a mirar cómo se puede construir una función analítica teniendo como base una función pues que cumple una condición que se llama función armónica. Con esta parte de funciones armónicas culminamos la parte de derivabilidad de una función. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es que pues estudiemos las funciones armónicas y hagamos ejemplos de funciones armónicas, de construir la función armónica, y después hagamos un pequeño repaso de todo lo correspondiente a las sucesiones de números reales para, digamos, la otra semana iniciar ya bien la parte de el estudio de funciones, el estudio de las series de Laurent y series de Taylor. ¿Sí? Entonces la idea de esta semana es, pues, bueno, si alcanzamos a ver Taylor, excelente, pero la idea es pues como hacer una introducción ahí a la parte de series, ¿sí? Para después hablar de series de potencias, hablar de los radios de convergencia y hablar de Taylor y Laurent. ¿Por qué? Porque Taylor y Laurent nos van a permitir hablar de el cálculo de singularidades, ceros y residuos, que será una parte importante para integración, ¿sí? Bueno, pero antes de hacer todo eso, que no es mucho la verdad, o sea, el curso avanza bastante rápido, entonces no, eso no es mucho. Lo importante es importante la siguiente información. Profesor, ¿cuándo vamos a hacer el quiz? El quiz lo vamos a hacer la segunda clase de la próxima semana, o sea, ustedes son B, ¿cierto? Si son B, entonces de este miércoles en 8 va el primer quiz, por Moodle. Hay que, apenas me llega el correo de allá de soporte tecnológico, bueno, de la gente allá del Moodle, les envío el link para que pues se matriculen y podamos hacer el examen, el quiz, ¿listo? Entonces el quiz va el miércoles de la próxima semana, ¿listo? La idea es que esa misma semana, que ya sería la cuarta de clase, esa misma semana hablemos de el taller de ese corte, que vamos a hacer para ese corte, y listo, y se acabó este primer corte, ya no fue más. El tiempo pasa muy rápido, ya es 13, por ejemplo, ya es mitad de mes, o sea que si hoy es mitad de mes, ya llevan que como más del 10% del curso. Bacano, ¿no? O sea, esto ya se va a definir, los ceros van a empezar a salir rápidamente. Preguntas sobre lo que acabo de decir. El quiz va a ser tipo formulario. Sí, va a ser tipo formulario. Va a ser tipo formulario. 4 opciones de respuesta bien pensadas. Ya las tengo craneadas desde hace varios semestres, pero entonces tengo que hacer algunos ajustes. Pero va a estar bonito. Va a encargar de que esté bien bonito ese quiz. O sea, va a ser un quiz que usted de pronto nunca ha presentado en la vida.
Y además, como toca prepararlos para saber pro, apenas sale. De una vez así. Tipo pregunta cascarera. Que todas son ciertas. Pero hay una más cierta que todas. No, mentiras. Esto es matemáticas, sí. O sea, ahí hay una que es la que es. Pero entonces hay que leer bien. Profe, hay Pero, respuesta inmediata. O sea, al terminar el quiz nos da la nota de una vez. Sí, al terminar el quiz da la nota y lo que fue fue. profe, pero, o sea, ¿va a ser teórico o va a ser, o sea, va a poner ejercicios y poner la respuesta? No sé. No, hay uno teórico, hay un punto teórico. Es que no sé de cuántos puntos hacerlo. Estaba pensando hacerlo de 3. Hay uno teórico fijo. O sea, hay uno que usted no necesita hacer. Bueno, hacer una cuenta pequeñita. Muy pequeña. Que, o sea, usted la hace en 2 minutos y el resto sí es interpretar la respuesta que le dio, ¿sí? O sea, usted obtiene la respuesta y pues después ya usted se pregunta, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Entonces ya ahí va a haber una pregunta así. ¿Y Pero, qué? ¿Pero qué? y por ejemplo, en la de los ejercicios, por ejemplo, en caso de que haya algo que, como un ejercicio que usted estaba haciendo que decía que la respuesta se podía dar de una manera, que es como o sea, que todo el mundo lo deja hasta ahí, sí, pero también, o sea, se puede terminar de solucionar y da otro resultado. Ah, no, tranquilo, eso se evita al máximo. Ah, listo. Sí. No, eso se, o ahí se le va a especificar, la respuesta tiene que entregarla de tal y tal y tal forma. Sí, tranquilo por ese lado, no me preocupe. Bueno, preguntas, más preguntas. Bueno, entonces prepárese porque ya se nos vino esto. Entonces, de una vez aparto el día para que hay profesor, yo tenía parcial a esa hora, no me importa, tiene quiz ese día. Así de simple. Entonces, yo parto la fecha primero. Entonces, para que no me digan que ese día tenían parciales y que ahí no, profesor, hemos hecho 5 parciales hoy, que nos toca hacer el suyo, pues bueno, ya saben. Cuadren los otros. Porque esta es la materia más importante que usted está viendo. Bueno, ¿esto qué? Me acordé de un meme. Bueno, en fin. Seguimos. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿listo? Vamos a hacer, pensemos en esta función, ¿listo? Verifique, verifique el subconjunto de los números complejos tal que la función, f de z, vamos a tomar f de z igual a, vamos a tomar f de z igual a, ya les digo, esta, z por z conjugada, no, espere que aquí no lo puse z estrella, sino lo puse z barrita, ¿no? Recuerde, z barrita es el conjugado, o sea, x menos y. ¿Listo? O sea, si z es x más y, z conjugado es x menos y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, vamos a ver cuánto me da z por z conjugado. Hagamos la cuenta. Vamos a hacer la cuenta, vamos a hacer las ecuaciones y vamos a verificar si la función puede o no puede ser analítica. ¿Listo? Hágale pues. ¿Qué decimos de z por z conjugado? Queda una diferencia de cuadrado, ¿cierto? Más o menos, porque, a ver, vea, le queda. A mí no me dio analítica. ¿Por qué? Pues está enseñando pues hice distributiva y eso. Y el i, la parte imaginaria de i, como está al cuadrado, esto me dio positivo y ya se elimina. O sea, perdón, me da -1 y el i desaparece. Pues entonces el u queda una x cuadrada más y cuadrado y el v queda 0, porque pues no encuentro una i. Y al hacer la ecuación de Cauchy-Riemann, la de u sobre de x igual a la de b, eso, o sea, todo me da diferente. Una parte me da 2x, otra me da 2y, y en la otra me da 2y, en la otra me da 0. Entonces no me parece nada similar.
Entonces lo mismo, ¿no? Bueno, tal cual lo que él está diciendo, o sea, una diferencia de cuadrados, ¿no? Como es una diferencia de cuadrados, pues esto le queda x cuadrado menos y cuadrado. Yo creo que ya es fácil ver que el menos da por y cuadrado, ¿no? Más 0i, ¿de acuerdo? Entonces, eso que está aquí termina siendo u y esto que está aquí termina siendo b. Calculamos. Profe, ¿Cómo? ¿cómo se acuerda? ¿Qué pasa? ¿Por qué 0i? Porque es 0i, o sea, no hay nadie que acompañe a la i, ¿no? O sea, mire, usted multiplica, usted hace la multiplicación. Al hacer la multiplicación, como es una diferencia de cuadrado, le da x cuadrado menos y cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pero entonces eso es un número complejo, entonces está acompañado por 0i. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que u es x cuadrado menos y cuadrado y que b es 0. Entonces, cuando usted calcula la derivada de u respecto a x, pues eso le da 2x. Usted calcula la derivada de u respecto a y, pues la derivada de u respecto a y le da, la derivada de u respecto a y le da ¿No menos. es la de B? ¿Cómo? ¿No es la de B? Bueno, también puede hacer la de b, no pasa nada. La de b, entonces la de b le da menos 2, de b le da menos 2y. La derivada de, perdón, le da 0. Profesor, ahí el u, ahí me dio x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? O sea, en la parte, el renglón azul, pues está bien. Suponga que como es una diferencia, Ah, entonces ya, 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 ahí ya, ya. quedaría x cuadrado menos y al cuadrado. Sí, sí. Pero como el cuadrado se divide en ambos, entonces queda el i, se pasa a menos 1 y con el menos que está la diferencia queda más. Sí, señor, tiene toda la razón. Aquí queda más. Es que eso era lo que le estaba preguntando porque Sí, si no quedaba x cuadrado menos y al cuadrado. sí, 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 tiene toda la razón. Entonces, esto de u de x le da 2x y de b de y le da 2y. Ahora usted hace de u de y, pues da No, 0. el otro da 0. El otro da 0, sí, señor. El otro da 0, o sea, este da 0. Y de b de x da 0, ¿no? No, yo qué estoy haciendo. Aquí da 2y. Y el de arriba da 2y. Aquí da 2y. Estoy dormido. Profe, pero una pregunta, o sea, ¿Qué pasó? en la parte azul, pues daba x cuadrado menos y al cuadrado. Sí, por eso. Bueno, la i pues queda menos 1 y igual se pone ese más 0i. Sí, porque es que y cuadrado no es y cuadrado es 1. Pues, Sí, sí, menos 1, sí, por eso. no, y se pone 0i. Ah, listo, O sea, es para que me entiendan por qué da eso 0i. ¿Sí? listo, listo. Entonces, Profesor, una pregunta, qué pena. En un parcial o una, si esto es obligatorio colocar el cero hoy, o si uno ya sabe que se cancela lo puede quitar, pero por ejemplo, cuando usted nos diga sáqueme el U, sáqueme el V, uno puede colocar que el V en este caso sería cero, o uno puede quitarlo, o obligatoriamente colocar el cero hoy. pues si usted es capaz de justificar por qué da 0, pues mejor póngalo. ¿Sí? Vale, profesor. Mejor poner el 0i para que no tenga problema de justificando por qué 0. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Bueno, pasa entonces que le va a quedar de u de x es igual a de b de y. O sea, 2x es igual a 0. Eso le daría la primera. Y la otra ecuación le daría que, bueno, menos 2y es igual a 0 también, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Esto que, pues la igualación de las dos ecuaciones. Pregunto yo. Pues no es analítico. No es analítica, en eso estamos de acuerdo, pero es derivable en algún punto.
Profe, no era 2y positivo. ¿Cómo? Bueno, es que como la ecuación tiene el menos, entonces hay que poner el menos en algún lado. Pero se cancela de todas maneras. O sea, la única forma de que esto sea cero es que x sea cero y que y sea cero. ¿Sí? Hay que poner el menos por la ecuación de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Porque la ecuación de Cauchy-Riemann es de u de y igual a menos de b de x, ¿no? Entonces, ¿esto qué? Entonces hay que ponerle el menos, pero no pasa nada. No pasa nada porque al final el punto donde se cumplen las ecuaciones es 0, 0. Ahora pregunto, ¿la función es derivable ahí? Bueno, vamos a ver un teorema. Vamos a un teorema que dice que como 2x y 2y son funciones continuas, 0 y 0 son funciones continuas, entonces esta función en especial será derivable en 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Puedo repetir el teorema, por favor? ¿Cómo? Lo que se siente es que es derivable, eso es un teorema. ¿Qué pasa? No, es que se me entrecortó esa última frase que usted dijo, profesor, que usted entendió, pero antes se me entrecortó, no lo entendí, solamente entendí. La función será derivable, entonces simulando si eso es un teorema o está concluyendo lo del ejemplo que hizo. No, eso es un teorema. Vamos a escribirlo en este momento. Teorema. Precisamente por eso quería hacer ese ejemplo. Teorema. Porque incluso nosotros ya sabemos que es derivable. Pero entonces a nosotros nos preguntan, ¿y cuál es la derivada de la función? Bueno, teorema. Suponga que u de xy y b de xy tienen, bueno, son continuas y tienen derivadas parciales continuas. Y tienen derivadas parciales de u de x, de b de y, de u de x, de b de y, de u de y y de b de x continuas. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que u y b son funciones continuas por sí mismas y que estas derivadas parciales también son continuas. ¿Listo? Entonces, supongo que tenemos dos funciones continuas que tienen derivadas parciales que también son continuas. Entonces, si u y b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces la función es analítica o derivable en el punto donde se cumplan además f', porque no sabemos cuánto nos da f' de z, ¿no? F' de z será igual a la derivada de u respecto a x más y por la derivada de b respecto a x. O sea, sacamos las derivadas parciales, tomamos la función, sacamos las derivadas parciales, luego que tomamos la función y sacamos las derivadas parciales,
Entonces, la derivada de la función será tomar la derivada parcial de u respecto a x más y por la derivada de b respecto a x. ¿Listo? Ejemplo. Este lo hicimos, ¿no? F de z igual a e a la z. Esta función la hicimos, ¿cierto? A esa le calculamos la derivada, ¿sí? Sí, señor, la clase pasada. Listo. Entonces, ya sabemos que es analítica, ¿no? ¿Cuánto me dio de u de x? ¿Y cuánto me dio de b de y? De b de x, perdón. De b de y me dio igual a de u de x. Si es esto derivable, ¿no? De u de x dio Euler a la x coseno de y. ¿Y de b de x? ¿De b de x o de b de y? No, de b de x. De b de x. Euler a la x seno de y. E a la x seno de y. O sea que si yo hago derivada de u respecto a x más y derivada de b respecto a x, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? Euler a la x coseno de y más y Euler a la x seno de y. E a la x coseno de y más i por e a la x seno de y. ¿Puedo reescribir esto? Sí, factorizando el Euler a la x. Entonces queda e a la x factor de quién? Coseno de y más y seno de y. Yo creo que ya saben para dónde vamos, ¿no? ¿Y qué pasa con este coseno de x más i seno de y? Esa es la forma polar, ¿no? ¿Esa es la forma qué? La fórmula de Euler. Entonces eso le va a quedar e a la x por e a la y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces si esto me queda e a la x por e a la y, pues bueno, aquí lo puedo reescribir como e a la x más y. Pero x más y, ¿cuánto es? Siga. Z, profe. Eso es z, o sea que f de z pues me da e a la z, tal cual como lo queríamos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí, señor. Listo, eso sería todo. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de escribir? ¿Qué quiere El decir teorema se esto? cumple. No, no tanto que el teorema se cumple. Algo más todavía. Que sí es analítica, ¿no? Derivable. No, ya probamos que es analítica. Algo más. Algo mucho más fuerte. ¿Sí escuchan ahí o no? Que las ecuaciones que U y B satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. No, eso ya lo sabemos porque la función es analítica. Algo más. Algo más y más importante, o sea, que nos interesa más de que cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann. A mí me parece más sorprendente otra cosa. ¿Qué es esto que está aquí en azul? La derivada, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? ¿Qué nos está Pues que es diciendo? lo mismo. Exacto, o sea que la función, bueno, el número de Euler elevado a la z, la función e a la z, tal como pasaba en variable real, donde la derivada de e a la x era igual a e a la x, en variable compleja sigue cumpliendo lo mismo. Y eso es una ventaja. Eso es una ventaja porque pues, le va a permitir escribir
le va a permitir escribir la función e a la z. Pues si usted necesita derivar e a la z, pues simplemente dice la derivada de e a la z es e a la z. Y eso es algo muy importante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso va a permitir algo, eso va a trabajar mucho. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o no? Pues sí, creo que sí. Listo. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a ver ahora otro tipo de función que se llaman las funciones armónicas. Funciones armónicas. ¿Qué es una función armónica? Bueno, la característica de una función, o la característica principal para decir que una función es armónica es que cumple lo siguiente. Entonces, definición. Sea u de xy, sea u de xy una función, sea u de xy una función de dos variables, u y b. No, perdón. Las variables son x y y. Las variables son x y y. Entonces tenemos una función de dos variables x y y. Diremos que u es armónica si cumple la ecuación de Laplace. ¿Y cuál es la ecuación de Laplace? La ecuación de Laplace es la siguiente ecuación escrita en términos de derivadas parciales. Entonces la segunda derivada de u respecto a x más la segunda derivada de b respecto a y igual, o sea que sacamos las, perdón, de u, no de b sino de u. Estoy disléxico hoy. La segunda derivada parcial de u respecto a x más la segunda derivada parcial de u respecto a y me da 0. ¿Sí? Si cuando calculen la derivada parcial de u respecto a x, la segunda, ¿no? Y la segunda derivada parcial de u respecto a 2 veces y, hago esa suma y eso me da 0, pues bueno, eso implica que la función se va a llamar armónica. ¿Listo? Si cumple la ecuación de Laplace, que es esta. Ejemplo. Pues bueno, hagan esta cuentica ahí. Entonces yo hago aquí una vuelta. Verifique si la ecuación u igual a x al cubo más, perdón, menos, porque no nos sale armónica, menos 3x y cuadrado, menos 5y es armónica. Bueno, hagan la cuentica y a ver si les da o no les da armónica. No, todavía. Bueno, hágale, bien, pues siga. Voy a explicarles aquí cómo es la vaina. Usted tiene u, esta ecuación, ¿listo? Hasta ahí no hay nada del otro mundo. ¿Qué ocurre? Ocurre que usted calcula la ecuación de Laplace, o sea, verifica la ecuación de Laplace. Entonces usted calcula derivada parcial de u respecto a x, y pues la derivada parcial de u respecto a x, ¿cuánto le da? 3x cuadrado menos 3y cuadrado. 3x cuadrado menos 3y Menos cuadrado. 3y cuadrado. Y la segunda derivada de u respecto a x, ¿cuánto le da? 6x. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Listo. La Es derivada... menos 3x al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Menos 3x al cuadrado menos el menos que hay antes del... No, mentira. No me asuste, madre.
Derivada de b respecto, perdón, derivada de u respecto a y. Que uno se le mete en las ecuaciones de Cauchy-Riemann en la cabeza y se traba. Derivada de u respecto a y, ¿cuánto me da la derivada de u respecto a y? Menos 6xy menos 5. Esa sí es negativa. Menos 6xy menos 5. ¿Y cuánto me da la derivada, la segunda derivada de u respecto a y? Menos 6x. Menos 6x. ¿Listo? ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que, pues usted la suma. Entonces usted suma esta más esta. Pues bueno, pues 6x menos 6x pues da 0. Es decir que tenemos que u es armónica. ¿Listo? U es armónica. Ahora ya sabemos que u es una función armónica. Bueno, profesor, ¿y a mí para qué me sirve saber que una función es armónica? Pues mano, vea, porque si usted tiene una función armónica, usted va a poder construir una función que es analítica. O sea, las funciones armónicas le permitirán construir funciones que le cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Y cómo se construye esa función que va a cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Pues usando las mismas ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tenemos que u es armónica, vamos a calcular ahora la conjugada armónica, se llama eso, ¿sí? Entonces, vamos a construir algo que se llama la conjugada armónica. Conjugada armónica. Y la conjugada armónica, pues será hacer una serie de cuentas de tal manera que nos permitan construir una función analítica. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Usted ya tiene, necesitamos construir B tal que f igual a u más ib sea analítica. Para construir f de tal manera, para construir f que sea analítica, pucha, ahí sí llegan las facturas, mano, ¿sí ve? Construir f para que sea analítica, ¿qué debemos hacer? Pues fácil. Construir esa b que me cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Y cómo hago eso? Pues vea, yo ya tengo una función u y ya tengo su derivada. Entonces, yo ya sé que tengo de u de x, voy a construir una b de tal manera que me quede igual a de b de y. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que de u de x, bueno, de u de x ya tengo el valor de u de x. De u de x es 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado debe ser igual a de b de y, para que cumpla la primera ecuación de Cauchy-Riemann. ¿Estamos de acuerdo? No entendí. ¿Sí o no? Pero es que no entendí ¿Qué no entendió? lo que hizo al final. Por eso, es que estamos construyendo la B. Aquí están haciendo algo, o sea, están haciendo la B, ¿sí? Entonces, si necesitamos que nazca la B, para que nazca la B, pues tiene que cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? O sea que la B que vamos a construir debe cumplir la primera ecuación de Cauchy-Riemann, que es que de u de x sea igual a de b de y, ¿sí? ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica que 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado debe ser igual a la derivada parcial de esa b, que yo no sé quién es, respecto a y. Pero entonces, ¿yo cómo sé quién es b? Pues despejo esta de y. ¿Y cómo hago para despejar esta de y? Pues integrando. Entonces, integramos, se integra respecto a y. Es decir, vamos a hacer la integral de 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado respecto a y, ¿sí? Y la integral de esto que está aquí respecto a y, pues me da
3x al cuadrado y menos 3y a la 3 sobre 3 más, ojo con esto, una constante que termina siendo una función en términos de la otra variable que yo no integré. Entonces, pues es una variable en términos de x. ¿Me entienden lo que acabo de hacer? Sí, sí, señor. Profe, pero una pregunta, ¿el Pregunta. 3x cuadrado menos 3y cuadrado de dónde salió? ¿O es un ejemplo? De integrar la derivada, o sea, yo tengo, mire, yo estoy construyendo B y yo lo Ah, único ya, que sé de ya. B, lo único que sé de B es que la derivada de esa B, que yo no tengo ni idea quién es, la derivada de esa B respecto a Y me da 3x cuadrado menos 3y cuadrado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues yo necesito construir la integral respecto a y. ¿Y qué es la integral respecto a y? Pues la integral respecto a y pues me da 3x al cuadrado y porque integro, o sea, digamos, hago algo muy parecido a lo que se hizo antes, ¿no? Que solo la derivada parcial, digamos aquí es una integración parcial, ¿sí? Entonces el 3x al cuadrado es una constante, pues entonces la integral me da 3x cuadrado y. 3y cuadrado si es variable, entonces la integral de 3y cuadrado pues me da menos 3y a la 3 sobre 3 y ahí me queda una función en términos de la variable que no integré, ¿sí? Ese es, digamos, ¿cómo decirlo? El castigo, pues, porque por integrar parcialmente, o sea, me va a quedar ahí una función en términos de x como constante, ¿sí? O sea, como constante de integración. ¿Puede que me dé una función? Sí. ¿Puede que me dé una integral? También. ¿Puede que me dé una constante? Perdón, también. O sea que eso implica que b será igual a la función 3x cuadrado y menos y a la 3 más la función en términos de x. ¿Qué pasa? Que esta b que yo estoy mirando aquí solo me está cumpliendo una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito verificar por medio de la otra ecuación de Cauchy-Riemann quién es phi de x. ¿Qué o quién es phi de x? ¿Sí? Porque esa phi de x ahí me está generando ruido, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues lo que hago es simplemente tomo a esa b que acabé de encontrar y le calculo la derivada parcial respecto a x, que es la que me falta. Entonces vea, póngale cuidado. De esa b que acabé de encontrar, le calculo la derivada parcial respecto a x. Entonces de b de x. Bueno, de b de x, ¿qué me va a dar? De b de x me va a dar 6xy. El y a la 3, pues la derivada de y a la 3 es 0 porque pues y es constante. Más la derivada de phi de x respecto a x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Uy, hábleme duro porque no le escucho, man. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno. ¿Listo? Entonces, Habla sin ganas. no es que si a mí sí no me habla, yo hablo duro, sí, yo hablo duro para que la gente me hable duro y yo poderle escuchar, porque es que si no, no escucho, ¿sí? Bueno, Así es que es. en fin. Me hizo acordar de una anécdota. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que por el momento yo tengo que me está cumpliendo la primera ecuación de Cauchy-Riemann, pues necesito que me cumpla la segunda ecuación. ¿Y qué dice la segunda ecuación? La segunda ecuación dice que esto que tengo aquí en rosado debe ser igual a menos la derivada de u respecto a y, ¿sí? Entonces, me voy y miro cuánto me dio la derivada de u respecto a y. La derivada de u respecto a y me dio menos 6xy. Espere.
Espere que ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí. Póngale cuidado, póngale cuidado. Nosotros ya sabemos que la derivada de u respecto a y, porque ya la calculamos, la derivada de u respecto a y me dio menos 6xy menos 5. ¿Estamos de acuerdo? Menos 6xy menos señor. 5. Bueno, resulta que una de las dos debe ser negativa. Para evitarme problemas de cálculos y que pues sea más fácil y sea menos traumático, le voy a poner el menos al de u de y. No, como les dije el primer día, no importa el que tenga menos. El que tenga menos es irrelevante. Lo importante es que el menos vaya. ¿Sí? Pues ve, ahorita hago las dos y verán que da lo mismo. O sea, entonces yo calculo de u de y, le calculo menos de u de y, pues menos de u de y me va a dar 6xy más 5. Pero como ese menos de u de y, en realidad yo estoy haciendo esto, menos de u de y debe ser igual a db de x. ¿Sí? Entonces, 6xy más 5 debe ser igual a 6xy más la derivada de phi de x respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos Sí. de acuerdo o no? Sí, sí, sí. 6xy con 6xy chao, eso me está diciendo que, la derivada de esa función que me dio constante respecto a x debe ser igual a 5. ¿Y eso qué implica? Pues yo tengo que despejar mi phi de x porque yo necesito saber quién es esta constante que está acá. Pues, ¿qué tengo que hacer para despejar phi de x? ¿Qué tengo que hacer para despejar phi de x? ¿Qué tengo que hacer? Integrar Integrar respecto a quién. respecto a X. Bueno, entonces pues integramos respecto a x y integrando respecto a x, pues vamos a tener que phi de x me da igual a 5x, porque pues la integral acá me da 5x más una constante de integración, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Pues mire, compañero, esto quiere decir que la función b que yo tenía acá, se acuerda que esta que está aquí en rojo es la función b. La función b me va a dar 3x cuadrado y menos y a la 3 más el phi de x, pero phi de x me dio 5x más k. O sea que esto implica que la función analítica será f igual a u, que u me dio, ¿dónde está u? X al cubo menos 3xy cuadrado menos 5y, x al cubo menos 3xy cuadrado menos 5y más y que multiplica a la que me dio acá, 3x cuadrado y menos y a la 3 más 5x más una constante de integración. Y esta función que tengo acá es la función que es analítica. ¿Me entendieron todo lo que hice? Más o menos, profesor. ¿Cómo que más o menos? No, pues, o sea, un ejemplo de un ejercicio para saber los pasos, bien es que usted echa atrás para adelante, entonces uno como que... Pero Sí, con un ejercicio uno lo agarra. esa es la idea. Eso en matemáticas se llama pull and back. ¿Sí?
Profe, ¿puede subir un poco? Un momento. ¿Dónde? Ahí. Bueno, vamos a ver si me entendieron la idea, sacan esta. Aquí tengo Profe, el, varios. el 3x cuadrado y menos y al cubo, ¿de dónde lo sacó? Qué pena. De la integral de la integral de db de y. De esa integral, lo que está en rojo. Ah, sí. Listo, entonces vamos a ver cómo le fue. Vamos a tomar a ejemplo. Recuerde, primero debe garantizar de que sea armónica, ¿no? Entonces vamos a tomar a u igual a 2x menos 2xy. ¿Listo? Esa va a ser nuestra u. Vamos a calcularla ahí, la conjugada armónica. Bueno, bien pueda siga, voy a darla ahí. Póngale cuidado. Du de x pues da 2x menos 2y. Perdón, 2 menos 2y. O sea que la segunda derivada de u respecto a x da 0. Y du de y da menos 2x. Pero cuando usted calcule la segunda derivada de u respecto a y, le va a dar 0. O sea que menos mal, 0 más 0 pues da 0. Eso quiere decir Que sí es armónica. que u es armónica. Listo. Entonces, mande que no viene carro. Du de x debe ser igual a db de y. ¿Eso qué implica? Bueno, eso implica que 2 menos 2y debe ser igual a la derivada de b respecto a y. Vamos a despejar este de y. Entonces tenemos que integrar respecto a y. Entonces, integrar respecto a y. Y al integrar respecto a y, pues le va a quedar 2y menos 2y cuadrado sobre 2. Y eso me va a dar b. Perdón, más la función que queda en términos de x, y eso me da b. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, ahí ya tenemos a b. Calculamos, ahora vamos a calcular la derivada de b respecto a x, de esta b que acabamos de calcular. La derivada de b respecto a x de eso, pues fácilmente me da 0 más la derivada de phi de x respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, si esa derivada me da 0, ahora me va a preguntar, espere. Ahora me va a preguntar, ¿quién es du de y? ¿Cuánto me dio du de y? Menos 2x. Listo. Entonces, du de y debe ser igual a menos db de x. Pero entonces, para evitar los problemas, como du de y está negativa, pues déjela positiva. O sea, ¿para qué se mata la cabeza? ¿Sí? La deja. 2x debe ser igual a la derivada de phi de x respecto a x. ¿Eso qué va a implicar? Bueno, eso va a implicar que esto le va a quedar 2x al cuadrado sobre 2 igual a phi de x. Bueno, más la constante de integración, ¿no? Ojo con la constante. Entonces, eso quiere decir que la función b, a la cual yo le quiero calcular la derivada parcial, pues esa función me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar
esa función me va a quedar entonces de la siguiente manera. Me va a quedar 2, bueno, x cuadrado, que fue lo que me dio desde acá, más la constante de integración, más lo que yo tenía antes que era b, que es lo que tengo aquí subrayado en verde, que es 2y más y cuadrado. Y esta que tengo aquí es mi función b. Y para verificar, o yo puedo mirar que la función f igual a 2x menos 2xy más y que multiplica a x al cuadrado más 2y más y cuadrado más la constante de integración es analítica. Profesor, el y cuadrado del i creo que es negativo. El y cuadrado del i es negativo, sí señor, es negativo, gracias. Tiene toda la razón, mano. ¿Listo? Listo, profesor. ¿Fácil o no fácil? Creo que fácil. Regalado. Bueno. Entonces, vamos a hacer la última armónica, pero este sí va a tener trabajito. Para que de verdad, para que no digan que esto siempre todo es fácil, ay, el profesor bota todo fácil, ¿qué tal? Pues mire, vamos a hacer una así tipo parcial. Que la gente siempre pelea, ay, el profesor nunca hace un ejemplo que salga en un parcial. Pues mire, no, ya me está dando esta pereza de hacerlo. Ah, eso que hijo madre. U de x, y, tienen hasta las y media para que lo hagan. E a la x por x coseno de y menos y seno de y. Bueno, lo importante de hoy es hacemos esto de armónicas y ya con este ejemplo pasamos al estudio de sucesiones y series de números reales, ¿sí? Entonces pues la idea es ir mirando unos teoremas básicos, ir a hablar de series, cuando converge una serie, para después cuando hablemos de series de variable compleja, series de potencias, ¿sí? Entonces vamos a hacer este último ejemplo, hágale, bien pueda siga, y pasamos a sucesiones y series, ¿listo? Hágale. Está muy largo, profesor. Llega la parte en la que se integra ya en ambos lados, que empieza a igualar. Pues ya me asusté. Está muy largo, ¿no? Vea, mire, póngale cuidado. Primero hay que pensar si U es o no es armónica, o sea, hay que calcular de U de X. Espere que apague el ventilador porque está dando calor, porque no escuchaba, si está dando calor. Aquí, o sea, esto es alto, sí, o sea, porque usted piensa en Piedecuesta es alto, o sea, Piedecuesta es a 900 metros, 900 y algo metros. Pero hace un calor, uy. O sea, y eso es lo peor de todo, o sea, Bucaramanga tiene eso. En el día hace calor y en la noche llueve, o sea, eso fijo, no borra la lluvia por la noche. Y mire, por lo menos ahorita debemos estar como 28, vea, 25. Vea, mire, dice que está lloviendo. La mentira. Aquí el coso este del IDEAM, por eso es que como el IDEAM lo manejan estadísticos, uno ya sabe que alguien que haga estadística dice mentiras. O sea, el estadístico es especialista en decir mentiras. Entonces, uno nunca debe creerle a un estadístico. Así de simple. Y me paro con cualquier estadístico. Pero bueno, y nunca vayan a estudiar estadística, por favor, ¿sí? O sea, solo como por pasar la materia del semestre y ya. No se hagan ese daño. Bueno, du de x. Du de x, ojo porque esto es un producto, ¿no? Y como es un producto, hay que calcular la derivada como un producto. ¿Qué significa eso? Que hay que calcular, o sea, yo tengo f', pues la derivada de un producto me da f' por g más g' por f. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a tomar la primera, o sea, el primer pedazo sale fácil porque es simplemente derivar e a la x
e a la x y el resto queda constante, pues entonces va a quedar e a la x que multiplica a x coseno de y menos y seno de y. Más, ahora ahí se viene lo feo porque hay que derivar lo que está aquí por dentro. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues le va a dar e a la x que multiplica a la derivada de aquí, la derivada interior. La derivada interna respecto a x pues le va a quedar coseno de y más 0, porque acá le queda, pues acá, bueno, en realidad era menos, ¿no? Pero pues aquí la derivada respecto a x de y seno de y, pues da 0. Entonces, eso quiere decir que esta derivada le va a quedar, pues usted la puede factorizar así, e a la x que multiplica a x más 1 por coseno de y menos y seno de y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. La derivada de u, vamos a sacar la segunda de una vez. La segunda derivada vuelve a ser un producto, pero entonces, como vuelve a ser un producto, pues va a quedar e a la x que multiplica a esto queda igual x más 1 por coseno de y menos y seno de y. Oiga, ahora que lo pienso esto, es que me vienen las reflexiones mientras hago cuentas. Viene muy poca gente de toda esa parte de Antioquia a la universidad, ¿no? O sea, uno ve gente de la parte de la costa, ¿no? O sea, de pues Valledupar, Sincelejo, Montería, por ahí todos esos lados, Barranquilla, viene gente. Pero yo he visto muy poca gente que sea como esa parte de Antioquia, Caldas, qué sé yo, Quindío. No, porque ellos tienen sus universidades ahí mismo. Sí, ¿no? O sea, aunque Pamplona, la Universidad de Pamplona es cosmopolita en algún sentido, ¿no? O sea, llega mucha gente de todos lados. Bueno, Sí, bro. otro día seguimos hablando de la universidad. E a la x por la derivada de lo que está aquí adentro, ¿no? Mire, póngale cuidado. En realidad lo embarré porque 2 coseno de y. lo hubiera dejado separado, vea. Es que voy a dejarlo separado mejor. Porque es que dejo x coseno de y y aquí puedo dejar más coseno de y, ¿sí? Y si lo hago así me queda más fácil. Porque simplemente me va a quedar acá coseno de y. ¿Estamos de acuerdo? Porque el resto es constante, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sale mejor hacer distributiva, profesor. Y entonces acá después pues yo puedo factorizar esto y al factorizarlo me queda e a la x que multiplica x coseno de y menos y seno de y más 2 coseno de y. ¿Listo? Y de esta manera pues ya tengo acá la segunda derivada de u respecto a x. Esta guárdela porque esta la necesitamos. Ahora hacemos la misma historia con la derivada. Vamos aquí a dividir esto. Derivada de u respecto a y. Bueno, este sí tiene más trabajo porque esta sale más larga. La misma historia, ¿no? Es un producto. Pero al ser un producto, resulta que la derivada de f me da 0. La primera, ¿no? O sea, voy a volver a escribir aquí u para que lo tengamos en cuenta. U es e a la x por x coseno de y menos y seno de y. ¿Sí? Eso es u. Ahora, ¿qué pasa? De u de y, cuando yo la calculo acá, como la derivada de e a la x me da 0, eso me anula todo. ¿Y qué me queda al final? Me queda al final e a la x, o sea, acuérdese, no es f'g más g'f. Entonces, esta ya sabemos que da 0.
Pero entonces necesitamos sacar esta. O sea, entonces necesitamos sacar la derivada de lo que está aquí por dentro respecto a y. ¿Eso qué pasa? Me queda una x aquí de constante por la derivada de coseno que es menos seno. Entonces me queda menos x seno de y. ¿De acuerdo? Menos, Sí, sí, sí. ¿sí? Menos, aquí hay un producto. Como hay un producto, toca volver a hacer la misma historia, pues entonces la derivada de f, pues la derivada de y pues es 1 por seno de y, entonces me queda menos seno de y, y después me queda, como es negativo, pues va a quedar aquí, sigue quedando negativo. La derivada de, me va a quedar y por la Y coseno derivada, y. que es coseno de y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Listo. Y ahora, segunda derivada de u respecto a y. La segunda derivada de u respecto a y le va a dar lo siguiente. Le va a dar, la misma historia de lo que nos pasó acá al principio. Entonces va a quedar e a la x y me interesa solo la derivada de lo que está por dentro. Menos x. La derivada de seno es coseno positivo. Entonces sigue quedando así. La derivada de seno es coseno. ¿Listo? Y la derivada del producto me da 1 por coseno de y, entonces me da menos coseno de y, menos, más, porque la derivada del coseno es seno, entonces me da más y seno de y. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, 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 profe. ¿Seguro? Sí, señor. Yulisa, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Seguro? Bueno. Pero note que si yo hago esta suma, mire, si yo hago esta suma, x coseno de y menos x coseno de y seno de y con y seno de y los dos cosenos con los dos cosenos. Entonces, huevito. Esto es una mala noticia, porque no se va a poner a integrar. Bueno, u es armónica. U es armónica. Ahora, si U es armónica, pues entonces toca proceder a hacer el trabajo de construir la armónica conjugada. ¿Listo? Entonces tenemos que dU de x debe ser igual a dB de y. Si dU de x es igual a dB de y, ojo, quiero aclarar aquí algo que no he dicho. Puede que a usted no le den U, sino que le den B. ¿Sí? Entonces, si le dan B, toca hacer el proceso al revés. O sea, usted primero integraría respecto a Y y luego deriva respecto a X. Aquí es lo contrario, porque usted está integrando respecto a X y deriva respecto a Y. ¿Me entiende? El proceso es el mismo. Pero al revés. O sea, primero se integra respecto a Y y luego respecto a X. No, eso es con U. Primero integra respecto a X y deriva respecto a Y. ¿Listo? Pero se puede hacer. Entonces, dU de X, yo ya sé que dU de X me dio esto que está aquí. Bueno, yo voy a aprovechar una de las maravillas de la tecnología, que es que lo que tengo escrito acá yo lo puedo copiar, ¿sí? Me voy a poner a escribir otra vez todo esto de nuevo. Ah, desgracia. Espere. Ahora sí, ¿ve? Mire. Y entonces lo pongo aquí. Ah, me lo puse ahí encima, bueno, no importa. Venga, baje. Ahí está. Mire, ahí está. Entonces eso es dU de X. Pero esto debe ser igual a dB de Y. Entonces, integro respecto a Y. Bueno, y aquí es donde viene el dilema, porque esto que está aquí
es una linda y bella integral por partes. Entonces se puso esto bueno. ¿Por qué se puso esto bueno? Porque vean, mire, acuérdense que estamos integrando respecto a y, ¿sí? Entonces, como estamos integrando respecto a y, recuerda que todo lo que tenga x es constante. Y si todo lo que tiene x es constante, pues eso implica que x e a la x coseno de y menos e a la x y seno de y más e a la x coseno de y. ¿Estamos de acuerdo? Eso me da u de x. Sí, sí, señor. Entonces, vamos a integrar toda esta cosa respecto a y. Pues si integramos toda esta cosa respecto a y, aquí me sale una constante que es x e a la x. La integral de coseno es seno. La integral de coseno es seno positivo, ¿sí? Seno de y. Menos e a la x, aquí hay que hacer una integral por partes. Integral de y seno de y, eso ahorita la hacemos, de y, ¿no? Más otra vez otra integral de coseno. Entonces la integral e a la x integral de coseno de y, pues es seno de y. ¿Listo? ¿De acuerdo? Más phi de x. Más phi de x y esto es b. Ahora nos toca resolver este pequeño problemita de la y seno de y. Y ahí es donde viene nuestra inspiración dada por la inspiración que viene dada por la integración por partes. Entonces, ¿usted cómo hace una integral por partes? Fácil, esto es regalado. Tome la u como tal. No se mate la cabeza, vea. A uno esto lo deben enseñar toda la vida. Usted, cuando tenga una función polinómica, un polinomio con una función que sea o exponencial o que sea trigonométrica, usted hace esto. Usted hace una tablita. Usted pone aquí signo, pone derivada y pone integral. ¿Listo? Y entonces hace lo siguiente. Pone el signo positivo, deriva y e integra seno de y. ¿Listo? Y hace la cuenta, vea, póngale cuidado. Aquí va intercambiando signos, deriva la y, le da 1, e integra seno de y. Y la integral de seno de y, pues me da menos coseno de y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Más 0. La integral de coseno es seno, pero por el menos pues me queda menos seno. ¿Y eso qué implica? Bueno, esto implica lo siguiente. Esto implica que la integral me termina dando menos y coseno de y, menos, o sea, usted multiplica aquí en diagonal, ¿sí? Entonces, ya lo multiplica por menos coseno de y, entonces menos y coseno de y. Y acá, menos 1 por menos seno de y, pues eso le da más seno de y. ¿Listo? O sea que b de x, bueno, b le va a quedar x e a la x seno de y, x e a la x seno de y, menos e a la x que multiplica a y, bueno, menos por menos es más, voy a poner lo positivo aquí, listo, y aquí le pongo el negativo. ¿Sí o no? Aquí me quedas más. Espera que ya me perdí. No, aquí le queda más y coseno de y, y aquí le queda menos seno de y. Sí, para que me quede positivo. Más e a la x seno de y, más phi de x. ¿Estamos de acuerdo que esa es b? Sí, señor. ¿Seguro? Bueno, toda esa cosa que está ahí, ahora sacamos la derivada de b respecto a x, ¿no? Que es la que nos falta. Y debemos igualarla a la derivada de b respecto a y. Pues bueno, yo creo que es fácil ver que seno de y acá sale como constante. Y entonces, a ver, mire,
A ver cómo hacemos esta derivada. Aquí un producto. O sea, aquí sale seno de y que multiplica. Bueno, aquí no me va a caber eso. Espere que ahí no cabe esa derivada. La derivada de b respecto a x. Vea, el problema va a estar acá en que. El problema va a estar en que va a quedar muy larga, mano. Derivada de b respecto a x me va a quedar de la siguiente manera. Esto es un producto. Entonces, como es un producto, eso va a quedar x más 1 por e a la x por seno de y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Uy, profesor, ¿cómo así? Pues sí, la primera le queda x por e a la x. Y la otra, la derivada de x es 1 por e a la x. Pues entonces queda x más 1 por e a la x por seno de y. Más. Acá, note que en este pedazo solo le va a quedar la derivada de e a la x porque todo lo que está por dentro de ese paréntesis tiene y. Entonces, cuando usted saque la derivada respecto a x le da 0. Entonces eso le queda lo mismo. E a la x por y coseno de y menos seno de y. ¿Listo? Más, aquí la misma historia, e a la x seno de y más la derivada de phi de x respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Profesor, no sé qué hizo. ¿Sí o no? ¿Me escuchan o no? Me acordé de una. Sí, pero eso estoy comprobando aquí que como usted lo tiene ahí factorizado, estoy viendo. Bueno, verifique ahí. Yo sé que a mí me quedó bien, sí, o sea, que si está mal lo tiene mal es usted. Pero todo bien. No, mentiras, mire bien, revise bien para que quede eso full. ¿Sabe qué estoy viendo? Estoy viendo un problema y es que nos vamos a quedar cortos de tiempo. ¿Listo? ¿Sí o no? Bueno, resulta que necesitamos ahora verificar que esto es db de x de sea igual a du de y. Bueno, hay que verificarlo, ¿no? Entonces, ¿dónde está du de y?
de u de y es esto. E a la x menos x seno de y menos seno de y menos y coseno de y. ¿Sí? Eso nos dio de u de y. Eso nos dio de u de y. Bueno, pero aquí se puede hacer algo, miren. Acá se puede hacer algo porque resulta, lo hubiera hecho antes. Mire, aquí tengo e a la x, aquí tengo 1 por seno de y, ¿sí? Y aquí tengo e a la x por menos seno de y. Entonces este menos seno de y yo lo puedo quitar con este 1. ¿Me entiende? Entonces solo me queda, la derivada al final me termina quedando e a la x que multiplica a x seno de y, más seno de y, más seno de y, más y coseno de y, más la derivada de phi de x respecto a x. Eso me queda la derivada, eso me queda la derivada, ¿no? Y ahora miremos que la derivada de u respecto a x es menos x seno de y menos seno de y menos y coseno de y, que es exactamente el contrario a este. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que al igualar de b de x con menos de u de y, obtenemos que nos da, ya lo vimos, ¿no? Da 0 igual a la derivada de phi de x respecto a x. ¿Y qué pasa que la derivada de phi de x me dé 0? Pues eso implica que phi de x es constante. Y si phi de x es constante, pues entonces la función b termina siendo todo esto que está acá. La función b que termina siendo x, voy a sacar el e a la x porque creo que se cancelan algunas cosas. E a la x por x seno de y, y coseno de y, más y coseno de y, más y coseno de y, menos seno de y, más seno de y. Si hay que cancelar algunas cosas, pero lo hubiéramos hecho antes, nos vamos a ahorrar un paso. Más phi de x que me dio k. O sea, quito esto, entonces u que era e a la x por x coseno de y menos y seno de y más i que multiplica a b, y b me terminó quedando e a la x por x seno de y más y coseno de y más la constante. Y ahí ya tenemos nuestra, bueno, esta en realidad no es u, esta es nuestra función que es analítica. ¿Claro está ahí o no? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, esa es la parte de funciones armónicas. Vamos a hacer algo, vamos a tomar agua 5 minutos y volvemos para terminar. Vea, ¿qué entra en el quiz? El quiz que vamos a tener el miércoles, ¿no? Vimos que el miércoles de la otra semana. Vea, va a entrar números complejos, sí, todo lo relacionado a números complejos. Bueno, entonces pasar a forma polar, hacer multiplicar, dividir, sumar, restar, bueno, todo eso de números complejos. La ubicación de los números complejos, eso va a ser importante que lo sepan hacer. Y vamos a hablar de toda la parte de derivabilidad de una función, ¿sí? Entonces, ¿qué es derivabilidad de una función? Entonces, determinar cuándo una función es o no es derivable. Entonces, puede hacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ver que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen. Si no se cumplen, ver si existen puntos donde sí se cumplan. Entonces, hacer ese trabajo con ecuaciones de Cauchy-Riemann, encontrar la derivada de una función y esta parte de funciones armónicas. ¿Listo? Hasta ahí va el quiz. Entonces, cualquiera de sus temas, voy a planearlo y me recuerdan el miércoles
A más tardar el lunes de la otra semana les digo cómo va a ser la mecánica, ¿sí? Pues pensaría en unos... Si lo hago todo cerrado, o sea, sin que me envíen evidencias, serían unas 4 preguntas, ¿sí? Si lo hago abierto o semiabierto, o sea, que digamos una pregunta cerrada y otra pregunta que sí toque enviar justificación, serían 2. Y si lo hago, no, totalmente abierto no lo voy a hacer. Vamos a usar Moodle, ¿sí? Porque la idea es que nos rinda. Entonces, ¿listo? Hasta ahí va el tema. ¿Claro eso? ¿Claro Sí. eso o no? Listo, profe. Listo. Sí, señor. Entonces, para que se vayan afinando ahí en esos temas y vayan estudiando, vayan haciendo cositas. Recuerden los horarios de asesoría, ¿no? Yo ya les había enviado. Hoy de 3 a 4, mañana es de 2 a 3, el miércoles es de 2 a 3 también, el jueves es de 10 a 11 y el viernes es de 8 a 9 y de 2 a 3. ¿Listo? Esos son los horarios de asesorías para que pues usted pase por ahí y pues si tiene alguna pregunta. Sin embargo, si usted tiene alguna pregunta, y no se le ha respondido en el horario de asesoría, pues usted puede escribir, ¿sí? Entonces usted me escribe y pues si yo tengo un hueco por ahí, pues sí, un espacio de tiempo, yo le respondo y no hay ningún problema, ¿listo? Siempre desde que no me vaya a enviar una consulta a las 10 de la noche o a las 5 de la mañana, ¿no? O sea, tenga decencia. Sí, mándela por ahí más o menos para hasta las 6 de la tarde le recibo consultas sin ningún problema. O sea, usted me escribe y desde que yo esté desocupado, pues con mucho gusto le respondo. ¿Listo? Si tengo el tiempo, ¿no? Si estoy en clase, pues me esperará. O sea, puede que el mensaje usted me lo envíe a las 8 de la mañana y se lo responda por ahí a las 10. ¿Sí? Entonces, pues tranquilo que yo trato de responderle a todo el mundo. Si lo dejo en visto, sí me avisa porque a veces pues de pronto lo puedo dejar en visto y no es por mala gente y no porque me olvida responder, ¿sí? Entonces, pues, puede pasar, ¿sí? Pero solo si lo dejo en visto. Bueno, eso quería decir. Recuerda los 2 libros, ¿no? Manejamos 2 libros que son el James y el Kreisig. De ahí, pues no que de ahí vayan a salir los ejercicios, sino es más o menos la idea, ahí está la idea plasmada de más o menos lo que hay que saber, ¿no? Pero lo que siempre les he dicho, este curso es de entenderlo, ¿sí? Entender qué se está haciendo. Y entonces ahí cerramos el primer capítulo de este curso. Vamos a iniciar con la segunda parte. Entonces la segunda parte se va a llamar sucesiones y series de números complejos. ¿Listo? Para entender la parte de sucesiones y series de números complejos, necesitamos entender la parte de sucesiones y series de números reales. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en esta media hora? En esta media hora vamos a recordar algunas cosas que pues puede que usted ya haya visto. Si no las ha visto o no se acuerda, no se preocupe, vamos a tratar de hacerlo lo más primíparo posible. ¿Sí? ¿Qué sí hay que entender? Límites al infinito. Eso es indispensable. ¿Listo? Empecemos entonces. Vamos a empezar comprendiendo qué es una sucesión. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con un ejemplo. A mí siempre me ha gustado hacer este ejemplo. Mire esta secuencia de números que voy a hacer. Voy a poner un 1, voy a poner 2 unos. ¿Listo? Voy a poner el número 1 y el número 1. Y ahora voy a construir el siguiente número sumando los 2 anteriores. ¿Sí? O sea, el número que va en la tercera posición será la suma del que va en la segunda y del que va en la primera. ¿Cuánto me daría eso?
¿Me entienden lo que estoy haciendo? No. Tiene el 1 y tiene el 1. El número que va en la tercera posición es la suma de los dos anteriores. Entonces, ¿cuál es el que va? Ah, 2, 2. ¿Cuál sigue? 3, ¿Cuál sigue? 5, 8. 13. 8, ¿Cuál sigue? 21, ¿Cuánto? 21, 21. ¿Cuál sigue? 34. 34. Listo. Y así sucesivamente. ¿Cómo se llama esa sucesión? ¿es la de Fibonacci? Esa sucesión se llama la sucesión de Fibonacci. ¿Quién fue Fibonacci? Fibonacci fue un matemático italiano por el nombre. Por allá de... Uy, su madre, ¿cuándo es Fibonacci? Fibonacci debe ser por allá del 1400 por lo menos. Si usamos a ver Fibonacci. La Fibonacci. Fibonacci, mire, 1240, de Pisa. Pisa es una ciudad en la Toscana italiana, vaya. Entonces, este señor se inventó una sucesión que resulta que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Pues bueno, importante no sé, pero es como curiosa. ¿Por qué es curiosa? Porque resulta que la sucesión de Fibonacci está metida dentro de algo que se llama el número áureo. ¿Sí? ¿Qué es el número áureo? El número áureo es un número que es llamado el número de Dios, también lo llaman, que está relacionado con cómo el ojo humano percibe la belleza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que el ojo humano ve algo bonito, digamos, si tiene una especie de proporción, ¿sí? O sea, parte de una proporción, y usted, digamos, si la cara y el cuerpo y todo es proporcional a esa espiral que está ahí, el ojo humano la ve bonita, ¿sí? Por ejemplo, una de las pinturas que cumple eso, pues es la famosísima Mona Lisa, ¿sí? o la Gioconda, ¿sí? Esa imagen cumple, digamos, aspectos acerca del número áureo, ¿sí? Por eso es que dicen que esa imagen es bonita y se ve bien ante los ojos, ¿sí? O sea, no sé, cumple unas simetrías ahí, o sea, el ojo humano es muy raro, ¿sí? También está en los girasoles. O sea, resulta que los girasoles, mire, usted ve el girasol y las semillas del girasol están contadas en sucesiones que son del estilo de Fibonacci. No necesariamente la que uno conoce acá, o sea, esta, sino puede que el patrón arranque en otro número distinto, pero el patrón es el mismo, o sea, suma los dos términos anteriores para obtener el siguiente. Esa es más o menos la idea de la sucesión de Fibonacci. Pero la sucesión de Fibonacci nos va a servir en este curso para entender el concepto de sucesión. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión no es más que una lista ordenada de números. Sí, una sucesión no termina siendo más que una lista ordenada de números. ¿Y ordenada por quién? Depende. Necesitamos, para que esa lista sea ordenada, nosotros necesitamos un conjunto que sea ordenado, ¿sí? ¿Y qué es un conjunto ordenado? Bueno, un conjunto ordenado es un conjunto en el cual básicamente usted puede decidir quién está antes y quién está después. Por ejemplo, los números naturales son ordenados. Bueno, hablo de ordenados en el sentido de orden total. Esto se llama un orden total. ¿Por qué se llama un orden total? Porque resulta que usted, por ejemplo, tiene el 10. Usted sabe que si está parado en la casilla 10, o mejor dicho, usted está en una fila, ¿sí? Y usted es la persona número 10 de la fila.
usted sabe que hay 9 adelante de usted, ¿sí? O que si usted está, por ejemplo, allá en la EPS reclamando el medicamento y resulta que a usted le llegó el turno 550 y van en el 100, pues usted sabe que hay 400 personas delante de usted, ¿sí? ¿Y qué le toca hacer? Pues sentarse a esperar porque ¿qué más? O va a perder el día. Entonces, eso significa que los números naturales son ordenados. Y además usted sabe que tiene moral porque la persona que llegó después de usted tiene el número 501. Entonces a esa persona del 501 pues le toca esperar que salgan los 400 que hay por delante, porque iban en el 100. Los 400 que van por delante y además le toca esperarlo a usted, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues los números naturales son ordenados. Y como son ordenados, pues permite que pues su utilización pues sea amigable, ¿sí? Entonces, y no son los únicos que permiten ordenar, también uno puede ordenar con los números enteros. Los números enteros también son un orden total. ¿Qué quiere decir que hay un orden total? Quiere decir que en la posición que usted está, usted sabe exactamente quién está adelante de usted y quién está detrás de usted, ¿sí? Eso significa que sean ordenados. La sucesión de Fibonacci proviene de una lista de números ordenados. Entonces usted define la lista ordenada de números y dice en el primer puesto está tal, en el segundo puesto está tal, en el tercer puesto está tal. ¿Eso para qué le sirve? Eso le sirve para determinar si una sucesión converge. ¿Qué quiere decir que una sucesión converja? Que una sucesión sea convergente o que converja significa que esa sucesión tiende a algún lugar. ¿Cómo así que tiende a algún lugar? Sí, o sea que en algún sentido la sucesión o se hace más pequeña o se hace más grande, ¿sí? Que usted pueda determinar qué pasa en el infinito con la sucesión. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa que una sucesión converja? Significa que el límite, cuando n tienda al infinito de la sucesión, sea igual a un número. Entonces usted le llama L, que es el límite de la sucesión. Por ejemplo, esta sucesión de Fibonacci es divergente. ¿Por qué es divergente? Porque esta sucesión no tiene límite. Si usted la mira en el infinito, al mirarla en el infinito, eso va a ser un número muy grande, ¿sí? No va a ser un número, no tiende a infinito, mejor dicho, va a ser infinito. ¿Existen sucesiones convergentes? Claro que existen sucesiones convergentes y la principal sucesión convergente que nos va a importar es esta. La sucesión a sub n igual a 1 sobre n. Resulta que esta sucesión a sub n, 1 sobre n, note cómo es. Una de las ventajas de las sucesiones es que usted puede escribir para cada n, usted puede determinar cuál es el valor exacto de la sucesión. Por ejemplo, si n es 1, yo sé que a sub n me va a dar 1 sobre 1, o sea 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Entonces sabemos que si n es igual a 1, pues a sub n es igual a 1 sobre 1. Si n es igual a 2, pues a sub n pues nos dará un medio. Si n es igual a 3, pues nos da un tercio. Note que a medida que n va creciendo, este número se hace más pequeño. Pero resulta que sí, efectivamente se hace más pequeño. Pero ese número nunca va a ser negativo. Ese número nunca va a ser negativo. ¿Y qué significa que nunca sea negativo? Pues bueno, eso significa que así usted descienda lo que usted quiera descender, ese número se va a hacer muy cercano a cero. Nunca será cero, pero estará muy cercano a cero.
Entonces, en ese sentido, uno puede llegar a decir que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre n le da 0. Todas estas cosas que estoy diciendo se pueden demostrar, pero nosotros vamos a partir de este límite. Este no lo vamos a demostrar, vamos a asumir que es cierto, y también vamos a asumir que cualquier potencia de n cumple lo mismo. ¿Listo? O sea que si yo tengo el límite de 1 sobre n a la p con p entero, no, perdón, p natural, también se va para 0. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí o no vamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Profesor, ¿uno dónde ve las clases grabadas? En YouTube. En YouTube están. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, pues nosotros tenemos que la función 1 sobre n a la p, o bueno, que el límite de esa sucesión es 0. ¿Qué significa que el límite de la sucesión sea 0? Pues significa que el límite, pues tiende, o sea, cuando n es muy grande, pues ese límite se hace más pequeño. Esta proposición que tengo acá, porque en realidad pues es un teorema, o sea, esto se puede demostrar. Esto es lo que me va a ayudar a determinar si una sucesión converge o no converge. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, determine si la sucesión n al cubo más 3n cuadrado más n sobre n más 1 a la 3 es convergente. ¿Listo? ¿Cómo determino yo si esa sucesión que está ahí es convergente? Yo podría pensarlo numéricamente. Y pues poner eso en un programa. Muy seguramente en un programa me va a decir es convergente o no es convergente. Hay que mirar. ¿Qué debo mirar para verificar si una sucesión es o no es convergente? Para mirar si una sucesión es o no es convergente, pues simplemente calculo el límite cuando n tiende a infinito. Sí, o sea, si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión y ese límite me da un número, listo, esa sucesión tiende a ese número. Y vamos a ver el ejemplo, mire. Vamos a ver el ejemplo en estos 15 minutos que nos quedan. Vea. ¿Cómo calculo este límite? ¿Se acuerdan cómo se calcula el límite? ¿Sí se acuerdan o no? No, señor. Bueno, mire. Para calcular ese límite, pues lo que le digo, vamos a usar esa proposición que encerré en amarillo. ¿Qué significa la proposición que encerré en amarillo? Vea, usted va a tomar la potencia más grande que aparece en la división y va a tomar toda la fracción esta que está acá y la va a dividir en esa potencia más grande. ¿Qué significa? Significa que si queremos calcular el límite cuando n tiende a infinito de n a la 3 más 3n cuadrado más n sobre n al cubo más 3n cuadrado más 3n más 1, ¿qué hago? Divido en la potencia más grande de n del denominador, siempre del denominador. ¿Quién es la potencia más grande de n del denominador en este caso? ¿Cuánto? 3. 3.
Entonces, como 3 es la potencia más grande del denominador, voy a dividir toda la fracción por ese n a la 3. Entonces me va a quedar igual al límite cuando n tienda a infinito de n a la 3 sobre n a la 3 más 3n cuadrado sobre n a la 3 más n sobre n a la 3, todo esto sobre n a la 3 sobre n a la 3 más 3n cuadrado sobre n a la 3 más 3n sobre n a la 3 más 1 sobre n a la 3. ¿Y qué voy a hacer? Pues bueno, voy a tomar la potencia, o sea, tomo la potencia esta n a la 3 cuando vaya dividiendo, y si me queda una n en el denominador, o sea, después de hacer la cancelación respectiva, o sea, por ejemplo, n a la 3 sobre n a la 3, pues eso me da 1. ¿Estamos de acuerdo? N a la 3 dividido entre n a la 3 da 1. 3n cuadrado sobre n a la 3, el cuadrado me quita 2 del denominador, 2 potencias del denominador. O sea que esto me queda 3 sobre n. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, señor. señor. Pero no importa por qué multiplique yo el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, yo lo puedo multiplicar por el número que yo quiera, desde que sea finito, ¿no? De que no sea infinito. Pues cuando yo multiplique el 3 por 1 sobre n y calcule el límite, eso se va para 0. Eso se va para 0. Entonces, ¿eso qué implica? Pues eso implica que si le queda a usted en el denominador una potencia, así sea 1, eso se va para 0. Y no lo piense más, eso se va para 0. O sea que esto se va para 0. O sea que esto se va para 0. O sea que esto se va para 0, esto se va para 0 y esto se va para 1. O sea que ese límite cuando n tiende a infinito le dio 1. ¿Me entienden lo que acabo de hacer? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Eso es todo. En una sucesión, ¿no? Ojo porque estamos hablando todavía de sucesiones. Y si quieren lo podemos mirar gráficamente para que vean que no les estoy diciendo mentiras, vean. Ay, neta, tengo aquí la clase abierta de multivariable. Vea, póngale cuidado, voy a poner un deslizador, poner aquí un deslizador, voy a poner el número entero y voy a ponerlo muy grande, vamos a ponerlo sin lo que caiga. ¿Eso cuánto es? Esos 50 millones, lo que caiga. Y voy a construir el número, vamos a construir el número, a ver, ¿cómo sería? N al cubo, más 3n cuadrado, más 3n al cuadrado, más 3n al cuadrado, más n, dividido en n más 1 a la 3. Espera que me quedó la potencia, n más 1 a la 3. Mira, eso me está dando ese número, 5 octavos me da. Y voy entonces a poner un punto que se llame, el punto se va a llamar n, a. Ese punto. Y vamos a ponerle rastro, vea. ¿Qué es el rastro? Para cada n me va a ir mostrando a dónde tiende ese número. ¿Listo? Para cada n me va a mostrar a dónde tiende ese número. Entonces voy a poner acá, voy a alejar esto bastante. Y mire, voy a darle aquí animación y esto va a empezar a mover, vean. No muestra nada, man. Espere, ¿por qué no me muestra nada? A ver, 1. Miren, si ven, vean. Incluso en 8 pasos ya está muy cerca de 1. ¿Sí ven? La sucesión converge a 1. ¿Y yo cómo hice para demostrar que convergía a 1? Pues calculo el límite. Calculo el límite y al calcular el límite pues puedo verificar que la sucesión converge a 1. ¿Más o menos claro lo que acabo de decir? Sí, sí, señor. Listo. Yo creo que dejemos ahí porque no alcanzo a hablar de más. Entonces, próxima clase vamos a hablar de algunas
técnicas para determinar cuándo una sucesión es convergente. Entonces, por ejemplo, el teorema del sándwich, hacer regla del L'Hopital, cuando uno tiene infinito sobre infinito o tiene 0 sobre 0. Y para empezar a hablar de divergencia en series, que eso nos va a permitir hablar de, bueno, de series geométricas y del teorema del test de la razón, para poder hablar de cuando una sucesión de potencias es convergente. Yo creo que esta semana por ahí terminaríamos la parte bueno, de cuando una serie es convergente. De pronto iniciemos algo de series de potencias. Ojalá el radio de convergencia podamos hacerlo. Y yo creo que ya con eso ya podríamos pasar a hablar después a hablar del señor Brooke Taylor la próxima semana. ¿Listo? Bueno, dejemos ahí, vamos a comer. Preguntas, dudas, quejas, comentarios. ¿Nada? Bueno, no siendo más, vamos a detener acá.